El 1 de diciembre de 1946 rindió protesta como presidente de la República el licenciado en Derecho Miguel Alemán Valdés. Parecía que el ideal de Venustiano Carranza dejaba de ser un sueño del poder. Un civil llegó mediante el voto popular a la primera magistratura del país y comenzó su gestión con la definición de gobierno republicano, como aquel que presta oídos a todos los ciudadanos en cualquier latitud. Pero el vocabulario político sí era distinto al que pudo imaginar Carranza. Gobernar para todos y velar por las necesidades de hombres y mujeres de todo el país ya no significaba el cumplimiento de las tareas legales por un hombre distante que vigilaba las reformas sociales desde el despacho presidencial. El presidente tenía que ver y ser visto en todos los rincones de México. Y Miguel Alemán cumpliría ese requisito cabalmente. Comenzó el despegue hacia el crecimiento económico que se fortalecería con los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, el modelo económico que impulsó la estabilidad financiera del país, el llamado desarrollo estabilizador, no llegaba a todos los sectores de la población. Los desequilibrios se acentuaron y surgieron movimientos sociales en distintos sectores de la sociedad que comenzaron a enfrentar al sistema. Las reivindicaciones para la clase trabajadora referentes a la salud, accidentes de trabajo y prestaciones se establecieron en el artículo 123 de la Constitución de 1917. Aunque la iniciativa de fundar el Seguro Social se había planteado durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, fue hasta el 19 de enero de 1943 que nació el Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir de entonces, su finalidad sería la de garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Bajo la dirección del licenciado Ignacio García Telles, la ley orgánica determinó que su gobierno estaría integrado de manera igualitaria por representantes de los trabajadores, los patrones y el gobierno federal. Se empezaron a construir clínicas y hospitales, y a partir de 1949, los beneficios se extendieron del trabajador a sus familiares directos. El edificio de las Oficinas Generales, ubicado en Avenida de la Reforma, en la Ciudad de México, se inauguró en 1950 y 2 años después se empezó a construir el centro hospitalario conocido como La Raza. En 1963 se inauguró el Centro Médico Nacional y al mismo tiempo, el Seguro Social empezó a diversificar sus actividades en centros deportivos y culturales. A más de 60 años de su fundación, esta institución ha beneficiado a millones de trabajadores y sus familias. Este programa trata sobre los movimientos sociales de este momento, de esta segunda mitad del siglo, y para platicar sobre este tema hemos invitado al economista de origen, historiador y escritor Francisco Pérez Arce. Paco, bienvenido. Gracias, Salvador. Vamos a empezar con un contexto general, el del momento en donde tú puedas marcarnos el cambio entre los movimientos sociales que tienen todavía este espíritu de la Revolución Mexicana con los nuevos, con la manera de ver y de pensar a la sociedad, al futuro de México distinto. A mí me parece muy acertado señalar que 1950-52 es un momento de cambio importante, es un momento en donde el país está definiendo su ruta. Yo creo que el México que hoy vemos empezó, digamos, a dibujarse en los años 50, en muchos sentidos. Desde luego, en un sentido del imaginario colectivo que hoy nos hace a todos mexicanos, tiene que ver en mucho con una obra literaria que tiene un punto muy importante en los años 50.
También empiezan a influir los periodistas. Empieza a escucharse a Benítez, por ejemplo, a Alvarado, y están creando un mundo en el que estos movimientos sociales van a tener un eco muy particular, van a tener una lectura distinta a la que se hacía de las organizaciones obreras y campesinas adictas al régimen 20 años antes. Bueno, es que digamos que se define el tipo de relación laboral entre las organizaciones sindicales y el Estado. En esa década se van a definir. Se va a definir de una manera conflictiva. El movimiento más importante de esa década es sin duda el movimiento de los ferrocarrileros en el 58. En el 58 es cuando hay un enfrentamiento, un desafío. Se establece una correlación de fuerzas entre un movimiento muy fuerte, movimiento obrero, ferrocarrilero, que demanda condiciones de trabajo y salarios, pero también demanda democracia dentro del sindicato. Y bueno, este movimiento es un movimiento triunfante en el 58. Los ferrocarrileros ganaron en el 58, ganaron sus demandas económicas y ganaron su demanda política. Lograron que Demetrio Vallejo se convirtiera en el dirigente oficial del sindicato después de un congreso que se impuso. Pero eso fue en el 58. Y en el 59 viene el regreso. En el 59 el movimiento ferrocarrilero es derrotado por el Estado. El Estado lo confronta y lo derrota. El ejército interviene en una huelga en el 59 y mete a la cárcel a muchos ferrocarrileros, a todos los principales dirigentes. Demetrio Vallejo en primer lugar, que se va a quedar en la cárcel además 11 años. Y se define este tipo de relación. Los sindicatos poderosos de industrias estratégicas, como era la de los ferrocarriles, un servicio estratégico para la economía, queda sometida a la política del Estado. En 1936, el éxito de la comedia ranchera, Allá en el Rancho Grande, que convirtió en estrellas a sus intérpretes y volvió famosa la canción tema de la película, marcó un hito para la incipiente industria cinematográfica nacional. Después de algunos años en que proliferaron las películas de charros, en la década siguiente, mientras México empezaba a convertirse en un país más urbano que rural, la producción se incrementó considerablemente. Se consolidó el trabajo de directores como Ismael Rodríguez, Juan Bustillo Oro, Julio Bracho, Alejandro Galindo, el Indio Fernández, entre muchos otros que filmaron películas emblemáticas. El melodrama familiar, las comedias inspiradas en el teatro de revista y los dramas de arrabal conquistaron a los espectadores. Surgieron estrellas como Jorge Negrete, Sara García, Dolores del Río, Joaquín Pardavé, María Félix, Pedro Infante y Mario Moreno Cantinflas, que en unos cuantos años llegaron a ser idolatrados por el público y alcanzaron prestigio internacional. En la década de los 40 se construyeron en la Ciudad de México los grandes estudios Tepeyac, Plaza, Churubusco. La crisis provocada por la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos permitió que en aquellos años el cine mexicano viviera la llamada época de oro. Los aires de modernidad del régimen del presidente Miguel Alemán se reflejaron en la pantalla, aunque el rey del barrio seguía siendo Cantinflas. El declive de esta época comenzaría en los años 50, con la avasalladora competencia de Hollywood y la llegada de la televisión. Los matices de la rebeldía, las oposiciones políticas y sociales, forma parte de la serie Claves para la Historia del Siglo XX Mexicano, un proyecto editorial que busca divulgar temas relacionados con la realidad contemporánea de México. En esta obra, los autores Alicia Olivera Sedano, Rina Ortiz Peralta, Elisa Servín y Tania Hernández Vicencio, investigadores de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, exploran el origen y las consecuencias de movimientos radicales como los cristeros, los comunistas, los enriquistas y las agrupaciones de derecha,
que constituyeron el contrapeso a un modelo de Estado que se impuso a lo largo del siglo XX. Se puede adquirir en la librería Francisco Javier Clavijero, ubicada en la calle de Córdoba número 43, Colonia Roma. El pintor mexicano Gerardo Murillo fue un artista fundamental para la plástica mexicana durante la primera mitad del siglo XX. Se le conoce sobre todo por sus paisajes. Revelan sus nexos y su interés por la fotografía y la aeronáutica. Nacido en Guadalajara en 1875, de joven estudió pintura y, becado por Porfirio Díaz, viajó a Europa, en donde tuvo contacto con los pintores más vanguardistas de la época. Durante su estancia en Italia se interesó por la vulcanología y se dice que mientras viajaba de Nueva York a París, en medio de una tormenta en el Atlántico, el poeta argentino Leopoldo Lugones fue testigo de un rito bautismal en el que cambió su nombre por el de Dr. Atl, que en náhuatl significa agua. Caminante incansable, su atracción por los volcanes lo llevó a ser testigo y narrador del nacimiento del Paricutín en 1943. El Dr. Atl registró el impresionante fenómeno con pinturas en las que plasmó la belleza plástica del volcán y el paisaje que lo rodeaba. En sus notas de aquella época escribió: «Ningún volcán, entre los que el hombre ha visto nacer y de los cuales ha llevado récord, puede igualarse en longevidad, en importancia y en belleza al pequeño cono michoacano». Bueno, realmente es un proceso muy largo. Es un proceso que comienza desde antes, desde finales del siglo XIX. Ya una serie de mujeres van a solicitar el derecho al voto. En 1917, con la reunión del Congreso Constituyente, aparece Ermila Galindo, que pide a los constituyentes que den el voto a las mujeres. Los constituyentes no discuten demasiado la petición de Ermila Galindo, porque dicen que a las mujeres mexicanas no les interesa el voto, a ellas les interesa su familia, su hogar y su marido. Entonces empiezan a pasar los años y empieza a haber movimientos esporádicos. En aquella época, la forma de presionar era hacer mítines, hacer manifestaciones. Hicieron una huelga de hambre y ya solamente faltaba el último trámite, que era la publicación en el diario oficial. Nunca lo firmó Cárdenas. De manera que llegamos a 1940, las mujeres prácticamente sin movimiento y sin voto. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, las mujeres, en lugar de marcar su lucha como lo habían hecho hasta ese momento, presionando al Estado, ahora le van a pedir, por decirlo suavemente, al Estado que sea tan amable de darles el derecho al voto. Lo piden como una concesión y se dirigen fundamentalmente a la figura presidencial. A Ruiz Cortines le interesaba dar el voto a las mujeres en 1952. Había mucho descontento en el país, había muchas peticiones, se habían estado dando durante años y no habían tenido una respuesta. Entonces él asume que él va a ser un presidente que va a resolver todos los problemas pendientes que había. Le da el voto a las mujeres para que sean mejores madres, mejores amas de casa y mejores esposas. Y les va a dar cargos relacionados con esas tres actividades. Las mujeres tardaron mucho en darse cuenta de la importancia que tenía su papel en la sociedad.
tardaron y casi me atrevería a hablar en presente. Todavía hay muchos sectores de mujeres que no se dan cuenta el poder y la importancia que tendrían sus movilizaciones en la sociedad actual de México. Quizá el último movimiento campesino de viejo tipo haya sido el de Rubén Jaramillo, que en los años 50 Rubén Jaramillo, que es un líder agrario de Morelos, con una gran influencia regional. Pero que empezó siendo obrero, era obrero del ingenio. Fue, él primero fue soldado zapatista y después fue un líder en distintos momentos de su historia personal, pero en los 50 es cuando, digamos, hay ya una definición clara de este es un gran líder agrario que tiene una relación con lo sindical, porque bueno, se forma primero la cooperativa en Zacatepec, que es una demanda del movimiento y que se construye en el periodo de Lázaro Cárdenas, pero que después entra en conflicto entre obreros y campesinos, pero sobre todo entre la dirección de la cooperativa y los obreros y los campesinos. Y es una conflictividad permanente. Y ahí la imagen de Rubén Jaramillo es muy importante, es un dirigente que representa en un momento determinado tanto a los obreros como a los campesinos. Pero también es el último que tiene la tentación de levantamiento armado. O sea, su idea es, aquí las cosas se resuelven por la vía de la ley, tiene una buena relación con el Estado, su relación con Cárdenas fue una relación muy cercana, pero si no funciona, pues entonces nos levantamos en armas. Y se levantaron en armas. En 3 ocasiones se levantó en armas en esos años, hasta que fue asesinado finalmente en 1962. Y fue asesinado precisamente porque era un líder de gran trascendencia, de gran profundidad en la región. Quizá nunca llegó a ser un líder nacional, Rubén Jaramillo, pero regionalmente tenía una gran influencia y una gran presencia. Pues Rubén Jaramillo, un dirigente de viejo cuño, no olvidaba su pasado zapatista, se levanta en armas, pero no tiene una relación de continuidad con movimientos posteriores. Y quizás sí tuviese algo que ver con el movimiento político electoral del enriquismo. Porque una de las cosas que caracterizan a estos movimientos de los años 50 y 60 es que ya no se relacionan con las elecciones. Es decir, el enriquismo sería, digamos, el último evidente de estas 2 décadas. Bueno, Jaramillo participó en el enriquismo, él fue candidato incluso en Morelos y hubo pues, la gran protesta que hubo de los enriquistas por los resultados, ¿no? Y hay todavía una tendencia de Jaramillo y del movimiento a vincularse como partido político y participar como partido político a los procesos electorales. Eso siempre fue, en el caso de Jaramillo, siempre fue un ir y regresar, ¿no? Del movimiento político, de la participación electoral, de la participación institucional a la rebelión. La ciudad prehispánica de Palenque estuvo habitada probablemente desde el año 100 antes de nuestra era hasta el año 900. Fue descubierta en 1784 por el capitán novohispano Antonio del Río. Pero el hallazgo más sorprendente ocurrió en 1952, cuando se descubrió la tumba de Pacal, uno de los gobernantes más importantes de la antigua metrópoli maya. Estudios arqueológicos señalan que Pacal gobernó desde el año 615 hasta su muerte hacia el año 683.
Sus restos, acompañados de un ajuar funerario, fueron colocados en el llamado Templo de las Inscripciones, en una cámara cubierta por una lápida adornada con jeroglíficos pintados con cinabrio. El 15 de junio de 1952, el arqueólogo Ruiz Lullier bajó los 71 escalones inferiores del edificio y localizó la cripta del gobernante maya. En el momento de pasar el umbral, tuve la extraña sensación de penetrar en el tiempo que habría sido detenido 1000 años antes. Quería borrar los siglos y escuchar la vibración de las últimas voces humanas. Me esforzaba en comprender el mensaje que los antiguos mayas nos habían dejado inviolado. A través del impenetrable velo del tiempo, buscaba el imposible lazo entre sus vidas y las nuestras. En 1987, la zona arqueológica de Palenque fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Una de las cosas que ha caracterizado tus análisis de los movimientos sociales, incluso los más actuales, es que tú haces hincapié en el rescate de la palabra. ¿Cómo era el vocabulario de Jaramillo y su relación con los vocabularios, por ejemplo, de Genaro Vázquez? Bueno, yo creo que el lenguaje de la Revolución Mexicana está presente. Toda la terminología de la Constitución del 17, del zapatismo, están presentes tanto en el movimiento agrario como incluso en el movimiento laboral, en el movimiento sindical. Las ideas de la revolución, las ideas que hicieron la revolución y que después se convirtieron en la Constitución del 17, están presentes en todos los movimientos. De hecho, la mayoría de los movimientos, si no es que todos, reivindican la legalidad, no son en contra de una ley, no son en contra de una legislación que los está afectando, sino son a favor de una legislación que no se está respetando. Ese es digamos, el tono de todos esos movimientos, tanto laborales como agrarios. En el caso de los agrarios, bueno, que nos den la tierra, tal como está establecido en la ley. Bueno, que se nos reconozca el derecho a tener el acceso al agua y al crédito, etcétera, tal como está establecido en el pensamiento, digamos, de la Revolución Mexicana. De tal manera que no son movimientos que se deslinden de la Revolución Mexicana o del el aparato jurídico, el marco jurídico, sino están dentro, ¿no? Eso va a seguir siendo, yo creo que en todo el siglo. Para los movimientos sociales, para los movimientos tanto agrario como obrero, hay la reivindicación todavía de la Revolución Mexicana, de la Constitución del 17 y de las leyes que de ahí surgieron. Por ejemplo, el gran auge sindical de los años 70, la llamada insurgencia sindical, insurgencia obrera, está reivindicado el respeto a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo recién reformada, aprobada en el 70, en el último año del gobierno de Díaz Ordaz. Esa Ley Federal del Trabajo, desde luego bien anclada en el 123 constitucional, es una ley que reivindica el movimiento disidente, porque obviamente tiene muchas concesiones o muchos derechos que no han sido efectivos. La lucha es porque sean efectivos. Y esto pasa también en el movimiento de los 70, movimiento campesino de los 70. Reivindican muchas veces simplemente la propiedad de la tierra, la posesión de la tierra, el que se respeten los documentos fundamentales de las comunidades, ¿no? Los documentos primordiales, que se respete lo que dice el artículo 27 constitucional, que no haya latifundios, ¿no? Y bueno, mientras el gobierno está diciendo ya se acabó el reparto, ya no hay latifundios, el movimiento campesino está diciendo aquí hay un latifundio, y lo ocupan, se meten al latifundio y exigen que ese latifundio se convierta en un ejido, en una ampliación ejidal o cualquiera que sea la demanda. Entonces el lenguaje de la Revolución Mexicana sigue presente en los movimientos, ¿no? Aunque en la realidad, en efecto, ya es una cosa bien distinta a lo que es nuestro país.
El gobierno de Adolfo López Mateos, con Jaime Torres Bodet en la Secretaría de Educación Pública, echó a andar el plan de 11 años para fortalecer el sistema educativo del país. En febrero de 1959, bajo la dirección de Martín Luis Guzmán, se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Su objetivo era editar y distribuir millones de textos de las distintas materias del plan de estudios para todos los niños de las primarias mexicanas. Al mismo tiempo, en muchas escuelas se empezaron a repartir desayunos escolares y 2 años después, por iniciativa de la esposa del presidente, Eva Sámano de López Mateos, se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el INPI. El propósito del nuevo organismo era el de proteger a la niñez y suministrarle servicios asistenciales, en especial mediante la distribución de desayunos escolares, sobre todo a los hijos de familias de escasos recursos. En los años siguientes, el INPI amplió sus actividades para ofrecer servicio de guardería, jardín de niños, orientación nutricional y dispensario. En aquellos años también se creó la paraestatal Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, que durante mucho tiempo apoyó la economía de las familias con productos de la canasta básica en las regiones más pobres del país. Vamos a hablar de Eva Sámano de López Mateos. Nace en la Sierra de Guerrero, en San Nicolás del Oro, y posteriormente se va a estudiar a Zitácuaro y a Toluca, donde termina la normal para maestros a los 17 años, y se viene a estudiar a trabajar a la Ciudad de México en una escuela que estaba en la Merced. Y yo creo que desde ahí se empieza a dar cuenta de que el primer problema que enfrentaban los niños para poder aprender es que llegaban sin haber comido nada. Y ahí es donde empieza a ver y a tratar de buscar soluciones. Tan es así que empezó a comprarles ella en ese momento los desayunos a sus alumnos, de grupos muy grandes, y donde además le toca un momento en el que había muchos niños judíos, muchos niños españoles que habían llegado durante la Guerra Civil. Y yo creo que ahí es donde empieza a gestar las posibilidades y los programas que se podrían instituir desde el gobierno para poder darles a los niños una mejor educación. Ella se había dedicado siempre a la docencia, dio clases prácticamente toda su vida, antes y después del sexenio lo siguió haciendo. Y más bien como que nunca pensó que fuera una suerte llegar a primera dama, al contrario, ella sintió una responsabilidad enorme. E inclusive Adolfo le dijo, me están proponiendo, ¿no?, para la presidencia, y le dijo, pero necesito saber si cuento contigo porque solo no lo voy a hacer, ¿no? Y ella le dijo, si tú esperas una primera dama que esté en su casa y que decore la sala, pues conmigo no cuentes. Y él le dijo, no, yo quiero un equipo. Entonces eso es algo que yo creo que ya tenían muy hablado desde siempre. No fue algo que decidió de repente cuando llegó a primera dama, para nada. Eva Sámano se casa con Adolfo López Mateos en febrero del 36. Y ella nunca fue un elemento decorativo en la vida de Adolfo López Mateos, y eso él lo sabía muy bien. Entonces no es algo que asumió en el 58, el 1 de diciembre del 58, cuando llega Adolfo a la presidencia. Es algo que habían vivido siempre. Simplemente siguió su vida, trabajando como siempre lo había hecho. Y claro, como decía, esto puede ser un desastre, pero también es una oportunidad y es mucha responsabilidad, y tenemos que hacer algo bueno con esto. Parece fácil y muy glamuroso cuando se ve de fuera, pero ser la esposa del presidente en México es muy difícil. Y ella pues como que lo asumió y le sacó el mejor partido. Y otros agentes que van conformando esta nueva sociedad
de la segunda mitad del siglo y que empiezan a tener un peso político particular? Bueno, yo lo que pasa es que en esta plática que hemos hecho nos brincamos una fecha muy importante, ¿no? El 68 es un gran movimiento que transforma en muchos sentidos la visión del país, la conciencia del país, pero eso no se puede explicar si no vemos que hay unos movimientos anteriores que tuvieron gran importancia. Desde luego ya mencionamos el movimiento ferrocarrilero del 58, pero también está el movimiento médico del 65. Ese es mucho más cercano a lo que fue el movimiento estudiantil, porque es un sector pues, prácticamente universitario y que reivindicaban cuestiones salariales, condiciones de trabajo, y que fue reprimido por el gobierno de Díaz Ordaz y sus dirigentes fueron metidos a la cárcel. Eso fue en el 65. Pero en el 68 se han juntado muchas cosas. Por una parte, procesos nacionales, ha habido movimientos como este que mencioné, del movimiento médico y otros movimientos estudiantiles, pero también internacionalmente. El 68 es, por lo tanto, una fecha que no solamente, digamos, divide la historia de México o señala un parteaguas, como se ha dicho en la historia de México, sino que también tiene un significado internacional. ¿Y cuáles son los elementos que están influyendo en ese movimiento desde el punto de vista internacional? Bueno, está el movimiento estudiantil francés, que tuvo mucha influencia en todo el mundo, está la guerra de Vietnam, está el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, está Cuba con una presencia desde 1959, pero más claramente después de 1962. De hecho, el origen del movimiento estudiantil en México es en una fecha emblemática, el 26 de julio, cuando había entre dos manifestaciones, una de ellas era una manifestación de apoyo a la Revolución Cubana y en contra al imperialismo yanqui. Todo esto se junta. De tal manera que el 68 en México es un movimiento estudiantil que tiene raíces propias, pero que tiene una influencia mundial. Como hubo movimientos estudiantiles en muchos otros países en ese año, precisamente por esta relación que de pronto se establece en el mundo entre distintos movimientos, ahora mucho más rápidamente gracias al Internet y los medios de comunicación mucho más ágiles, pero incluso entonces había ya esa relación. Entonces el movimiento 68 es, digamos, si los 50 decimos que es la década que empiezan a definir un país distinto, el movimiento del 68 es un corte definitivo. Gamio desarrolla una propuesta importante y trascendente. Es el estudio de la población del Valle de Teotihuacán. Pero hay que recordar que es una concepción, y lo original son los años 20 del siglo XX, es una concepción integral, es una concepción que es conocer para servir, para hacer en desarrollo de la sociedad. Los estudios tienen la característica de ser no solo integrales, sino interdisciplinarios, y ese conocimiento para llegar a una meta básica, formular políticas de buen gobierno. Su idea era regionalizar el país. La única región que investiga bajo esas características es precisamente la de población del Valle de Teotihuacán, pero no se concretó solamente a investigar para conocer, sino simultáneamente se trabajó con la población de la región en el campo de la educación, de los teatros asociados, los teatros escolares, en la salud, en la alimentación. Es decir, también hay una acción simultánea de desarrollo, de alentar a la población local. Eso sienta un antecedente formidable porque han tenido que pasar después 30 o 40 años cuando resurge ya con otros enfoques, si se quiere, pero con esa visión integral, interdisciplinaria, en la antropología social en la Escuela Nacional de Antropología. ¿Cuál sería la característica principal? Sería igual de las que estableció Gamio: conocer para servir,
para desarrollar condiciones del impulso propio de las poblaciones. Inicialmente el pensamiento es sobre las poblaciones indígenas. Así surgió el Instituto de Antropología y surgió la Escuela de Antropología, surgió el indigenismo. Precisamente los años 48 como Instituto Nacional, pero al mismo tiempo con personajes como Alfonso Caso, que había sido fundador precisamente del Instituto de Antropología, un investigador activo en el Museo Nacional, encabeza los programas de desarrollo regional en los centros coordinadores. Surge de los años 60, yo diría, que es una etapa... la palabra no es la adecuada, convulsiona el orden de una antropología que tiene departamentos o líneas de vocación, quiere ir más allá precisamente, es en relación hacia la sociedad, trabajar en la sociedad, es desarrollar la parte académica directamente en el campo. Mostrar que son proyectos muy delicados, que no solamente transforman o detienen o modifican las redes sociales, sino que también modifican o transforman negativamente los entornos ecológicos. Arranca toda una rama de conocimiento de las relaciones sociedad, cultura, naturaleza, que da lugar a otro tipo de investigaciones y otro tipo de acciones también, ¿no? Empezamos este programa hablando de la frontera entre la primera mitad del siglo y la segunda mitad del siglo de la Revolución. El 20 de noviembre del 52 se inaugura la Ciudad Universitaria. El 1 de diciembre, es decir, a la toma de posesión del presidente Adolfo Ruiz Cortines, inicia el trámite para darle el voto a la mujer. Así es. Y en el 68 ya la participación de las mujeres es algo natural, ni siquiera se está cuestionando de... El 68 cambió radicalmente la posición de la mujer, no solamente en el hecho de que tenga el derecho al voto desde el gobierno de Ruiz Cortines, sino en su propia visión de sí misma. Yo creo que esa es una transformación muy profunda y tiene que ver por muchas cosas, entre otras cosas con la sexualidad. Por primera vez en México se está difundiendo la píldora anticonceptiva. En Estados Unidos desde 1960 se aprueba el uso de la píldora anticonceptiva. En México se está usando por primera vez en esos años y eso cambió las relaciones de las mujeres con su entorno social. Sobre todo de las mujeres, digamos, de cierta clase, ¿no? De cierto sector de clase. Estoy hablando de las mujeres universitarias, que van a tener una gran influencia después. No quería pasar esto para mencionar la importancia que tuvo en el siglo para el papel de la mujer en la vida social. Pero tú mencionabas a la Iglesia y me parece muy importante recordarlo, porque la Iglesia está cambiando precisamente en esos años. En los años 50, la Iglesia en México tiene una presencia y un discurso anticomunista, claramente anticomunista, sin ninguna duda. Por eso es tan impresionante el cambio que va a sufrir la Iglesia, algunos obispos y muchos sacerdotes. Desde luego está el Concilio Vaticano, que es una revolución dentro de la Iglesia. Una revolución a lo mejor es excesiva la palabra, pero es una transformación muy importante en la Iglesia. Yo creo que sí es una revolución. Hasta para los creyentes mismos, el hecho de que la misa no sea en latín, sino sea en tu idioma, viendo de frente, etcétera, cambias la idea del ritual a la asamblea nuevamente. Sí, cambia la relación entre el sacerdote, la Iglesia, representada por el sacerdote, y el pueblo. ¿No? Está cambiando eso. Bueno, eso es el Concilio Vaticano, que termina en el 65. Méndez Arceo estuvo en el Concilio Vaticano. Pero la transformación de estos conceptos, algunos muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista teológico, para su aplicación a América Latina es todavía más radical.
no es solamente las ideas estas de acercamiento al pueblo, sino es el compromiso con el pueblo. De tal manera que la Iglesia, que está cambiando en 68 precisamente, va a tener influencia en los movimientos sociales posteriores directamente, con participación directa de apoyo, de solidaridad, a veces hasta de dirección de algunos movimientos. En 1900, el presidente Porfirio Díaz inauguró la penitenciaría de la Ciudad de México, o Lecumberri, una cárcel de alta seguridad cuyas celdas fueron construidas para que los presos con condenas de más de 5 años pasaran la mayor parte del tiempo en total aislamiento. Su nombre lo debe a que se construyó en los terrenos que pertenecieron a un vasco con ese apellido. El ingeniero Antonio Torres Torrija, responsable del proyecto arquitectónico, había estudiado centros penitenciarios como la Santé de París para diseñar lo que entonces fue la cárcel más moderna de Latinoamérica. Las 886 celdas se agrupaban en 7 crujías que, como los rayos de una estrella, se desprendían de un centro donde se encontraba la torre de control o panóptico de 35 metros de altura. Originalmente las celdas fueron pensadas para un solo preso y la cárcel contaba con talleres, cocina y enfermería. Sobrepasó por mucho el límite de su capacidad y llegó a tener 3.800 internos. La sobrepoblación originó insalubridad, corrupción y dentro se cometían toda clase de delitos. Era conocido como el Palacio Negro y allí estuvieron el pintor David Alfaro Siqueiros, Ramón Mercader, el asesino confeso de León Trotsky, los luchadores sociales Valentín Campa, José Revueltas y Heberto Castillo, entre muchos otros. Por las múltiples violaciones a los derechos humanos de los presos, en 1977 se clausuró como cárcel y desde entonces el edificio alberga el Archivo General de la Nación. Magdalena García, también llamada María Sabina, practicó el chamanismo y fue una gran conocedora del uso curativo y ritual de los hongos alucinógenos. Heredó la sabiduría de sus ancestros y vivió siempre en la Sierra Mazateca, en Oaxaca, en un lugar llamado Huautla de Jiménez. En el verano de 1955, el investigador estadounidense Robert Gordon Wasson, que durante años estudió el papel de los hongos silvestres en la cultura universal, y el fotógrafo Alan Richardson, después de muchas vueltas, convencieron a Doña María para que los dejara participar en una comunión sagrada. Probaron los hongos y fueron los primeros extranjeros en tener la experiencia del viaje alucinógeno. De ser una humilde curandera que no hablaba español, María Sabina se convirtió en una personalidad conocida en todo el mundo. En la década siguiente, llegaron hasta aquel pueblo innumerables hippies y personalidades como Mick Jagger, Bob Dylan o el escritor Aldous Huxley, a quien le gustaba experimentar con sustancias psicotrópicas. A pesar de la fama, Doña María nunca tuvo bienes materiales y murió pobre, como había vivido siempre, en noviembre de 1985. Y estamos hablando un poco del piso de la sociedad y de cómo se mueve la historia de esta sociedad. ¿Qué pasa mientras tanto con los partidos políticos? ¿Cómo lo podrías tú explicar? Mira, los partidos políticos realmente no existían, ¿no? En esos años. Existía un partido político que no era partido político, que era el PRI, ¿no? Que era el partido político, pero también era el gobierno y el jefe era el presidente, entonces esta era una estructura vertical. Y había otros partidos, ¿no?, que tenían un papel muy secundario, ¿no? El Partido de Acción Nacional y el Partido Popular, ¿no?
básicamente, ¿no? Hay otros partidos que nacen y desaparecen, y no hay una lucha entre partidos políticos. La lucha electoral entre partidos políticos no existe, realmente. En algunas regiones de repente se da una batalla importante electoral, ¿no? Que tiene alguna trascendencia, pero son muy pocas. En realidad, lo normal, la lógica, la normal de ese momento era: hay un solo partido político y es el que toma las decisiones y el jefe es el presidente. Ese era el presidencialismo. ¿Y cuándo empieza a cambiar esto? Bueno, empieza a cambiar realmente hasta 1988. Entre 68, movimiento estudiantil 68, y el 88 hay una gran cantidad de movimientos sociales importantes que se enfrentan al Estado, que generalmente son reprimidos. Pero de el movimiento estudiantil surgen muchas iniciativas de la formación de nuevos partidos políticos. Y no es poco importante decir que de aquí salieron gentes como Heberto Castillo, ¿no? Que va a tomar la iniciativa de crear un partido político cuando sale de la cárcel, porque primero estuvo en la cárcel. O la transformación después del Partido Comunista, que de ser el Partido Comunista se convierte en PSUM y después en PMS, que después va a ser el registro que se va a utilizar en el 89 para fundar el PRD. Están naciendo partidos políticos realmente competitivos. Desde luego hay unos casos excepcionales unos años anteriores, ¿no? En Chihuahua, en Baja California, en San Luis Potosí, en algunos lugares, en muchos municipios donde también hay una lucha electoral real y en efecto algunos municipios son ganados por la oposición, pero realmente como partidos competitivos antes de 1988 no los hay, en términos de poder pelear por la mayoría en la Cámara o por la presidencia de la República. El 3 de febrero de 1939, por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para sustituir la Dirección de Arqueología y la Inspección General de Monumentos, y con la misión de investigar, conservar y difundir el vasto patrimonio cultural de México. Entre sus funciones estarían la exploración de las zonas arqueológicas del país, además de vigilar, restaurar y conservar los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, y los objetos que en ellos se encontraran. También se encargaría de realizar investigaciones científicas y etnográficas, y de publicar obras con los resultados de dichas investigaciones. Desde entonces, el INA ha sido una de las instituciones académicas y científicas más importantes del país. Actualmente está organizado en 7 coordinaciones nacionales, 31 centros regionales. Tiene a su cargo más de 100.000 monumentos históricos, 29.000 zonas arqueológicas y 36 museos de sitio. Investigadores y académicos de múltiples disciplinas trabajan en las especialidades de historia, antropología social y física, etnohistoria, etnología, restauración. Y en 2014 celebra su 75 aniversario. En el INA, quizá más que en otras instituciones, desde hace, académicas digo, desde hace mucho tiempo se reivindica la historia contemporánea como un objeto de estudio. Desde los años 80, por lo menos, ¿no? En el INA se investiga la historia contemporánea, considerando la historia contemporánea incluso lo que pasó en los últimos días. La historia contemporánea va desde que tú quieras hasta ayer. Y eso es muy importante de decir porque hay un acercamiento cada vez mayor entre crónica e historia. Crónica de lo que está pasando, crónica de lo que pasó hoy, ¿no? Y su vinculación con procesos históricos de largo plazo.
que esa es la manera en que yo creo que debe de verse. Lo que pasó hoy, está pasando hoy y tiene una gran importancia para todos los que estamos aquí, pero lo que está pasando hoy tiene una profundidad histórica. No se explica sin esa profundidad histórica. Entonces, si incorporas a la crónica la visión histórica, cambia totalmente. Cambia la visión de lo que está pasando porque entiendes qué es lo que está pasando. Y yo creo que esa es la clave. Entender qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es importante hablar de historia contemporánea como este conjunto de cosas, ¿no? Lo que está pasando hasta ayer, la crónica de los acontecimientos, su profundidad histórica para entender lo que está pasando y las atmósferas, que a veces hay que recurrir a la literatura para transmitirlas. Y en este sentido, la literatura, que también es un terreno que tú has estudiado y que trabajas para el análisis de las crónicas y efectivamente para tratar de explicarnos hoy lo que fue ayer sin el lenguaje de los periodistas, sino del cronista, es uno de los horizontes más ricos y creo yo que más prometedores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en particular de la concepción del hombre que envuelve esta institución como un instrumento de gobierno republicano. Sí. Muchas gracias, Paco. Al contrario, gracias a ti, Salvador.